Queridos hermanos, hoy vamos a empezar una serie de predicación sobre la carta de Pablo a los Efesios. Y vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Y os animaría a leer la carta de Pablo a los Efesios. Y venir a la iglesia y creyente hay que traer la Biblia. De una manera o de otra hay que tener la Biblia. Y si le gusta un poquito más de aprender, es bueno traer algo para apuntar también. Y así vamos aprendiendo y creciendo en la obra del Señor, en la presencia del Señor. Vamos a abrir nuestra carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14. Y vamos a hacer lectura de estos 14 versículos de esta carta que nos dice. Creo que los niños ya están todos en sus salas, ¿no? Y ahora son los adultos que pueden acompañar la predicación. Nos dice: Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Queridos hermanos, nosotros vamos a estar, como he dicho, una serie de predicación sobre esta carta que Pablo escribió a los Efesios, que puede enseñarnos mucho. La carta de Pablo a los Efesios tiene apenas 6 capítulos y nosotros vamos a dividir en 2 partes. Los primeros 3 capítulos, Pablo presenta el llamado de Dios para la iglesia. Voy a pedir que baje el retorno un poquito mío, okay. El llamado de la iglesia. Y a partir del capítulo 4 habla sobre el andar de la iglesia. Los primeros 3 capítulos son capítulos teológicos que nos muestra quién es Dios, lo que Dios hizo por nosotros, nuestra posición en Cristo, lo que Dios hizo por nosotros. Y a partir del capítulo 4 Pablo nos muestra cómo debemos vivir en función de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que esta primera parte vamos a estar hablando sobre las bendiciones espirituales concedidas a los creyentes. Y ahora quiero que estén atentos a la palabra. Los que no han traído Biblia, podéis acompañar aquí y vamos a procurar entender el mensaje que Pablo escribió a creyentes. Este mensaje es para la iglesia. Por tanto, todos los que se sienten
parte de la iglesia de Cristo, debes entender que este mensaje no es para tu colega que está a tu lado, sino para ti. Es decir, claro que es para el otro, pero lo que estoy diciendo es que debes entender que el mensaje que Pablo escribió es para mí. Y si por ventura hay alguien en nuestro medio que todavía no conoce a Cristo, no se ha comprometido a Cristo, puedes también comprometerse hoy y hacer parte de estas promesas. Miramos los primeros dos versículos donde Pablo se presenta a la iglesia, el versículo 1 y 2. Y la introducción, Pablo se identifica como el autor de la carta. Dice para quién está escribiendo la epístola, la carta, y también la posición geográfica de los hermanos. Dice, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Pablo se presenta como apóstol del Señor Jesucristo. Y dice, por la voluntad de Dios. Está diciendo, soy apóstol no por voluntad mía, no por elección mía, sino por la voluntad de Dios. Así que estamos aquí no por voluntad nuestra, no por bondad nuestra, sino por la bondad y elección de Dios. Digo, a los santos y fieles a Cristo en Cristo Jesús. Entonces está diciendo que lo que va a escribir es para los santos, que es sinónimo de creyente, porque los creyentes son santos, santificados por la sangre de Cristo. Y dice que es para los hermanos que están en Éfeso. El versículo 2 nos dice que la forma de saludar muy propicia de Pablo, muy costumbre de Pablo saludar diciendo, gracia y paz a vosotros. Pablo saluda a sus oyentes con la gracia y con la paz. Nosotros los cristianos tenemos la costumbre, aquí los latinos decimos bendiciones, pero quizás sería mejor gracia y paz, ¿no? Los brasileños, en Brasil se tiene la costumbre de decir, a paz do Señor Jesús. Entonces, gracia y paz era una manera de Pablo saludar. Estaba deseando que la gracia, el favor inmerecido viniera sobre ellos, y la paz. La paz es el resultado del favor, de la gracia. Y esta paz, mira, no es una paz cualquiera, sino una paz ¿de quién? Del Señor Jesucristo. La verdadera paz. Jesús dijo, yo vine para que tengáis paz. Mi paz os doy. Os dejo y también doy. Entonces, esta no es cualquier paz que Pablo está saludando y deseando, es con la paz del príncipe de paz. El profeta Isaías, profetizando a respecto de Jesús, llamó del príncipe de paz. En él tenemos paz, en él nuestra alma, aunque esté cansada, abatida, encontramos paz y renuevo. Ahora Pablo comienza a hablar sobre las bendiciones espirituales concedidas a los creyentes. No es para todos, son para los creyentes. Si quieres hacer parte de esas bendiciones, de esas declaraciones, hay que tornarse creyente en Cristo Jesús. Entonces nos dice así los versículos 3 al 6. Comienza hablando sobre las bendiciones de parte del Dios Padre. Él dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo deja claro la clase de bendiciones con las cuales fuimos bendecidos. ¿Y son bendiciones de qué? Muy bien. No está hablando de bendiciones terrenales, sino de bendiciones espirituales. Entonces, primera verdad aquí, Cristo vino a este mundo no con el primer propósito de bendecirnos con cosas materiales, sino con cosas espirituales. Y esto va en contra de la teología de la prosperidad. Porque Dios nos ya ha dado, esto es nuestro. Todo lo que hay aquí es nuestro. Dios puso como gobernador, puso a Adán como el gobernador de todas las cosas creadas. Entonces esas cosas ya es nuestra.
pero las cosas espirituales hemos perdido y Cristo vino para nos dar las bendiciones espirituales. También nos dice dónde están ubicadas estas bendiciones. Son espirituales y son celestiales. Están en el cielo, no en la tierra. Y también nos dice en quién fuimos bendecidos. En Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición. Fuera de Cristo no hay, vuelvo a repetir, no hay bendición espiritual, solo en Cristo. Entonces, el versículo 4, ele habla sobre la primera bendición que los efesios habían recibido. ¿Cuál fue la primera bendición? Nos escogió en Cristo, dice, segundo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Está diciendo que nosotros fuimos elegidos. Elegidos, pero esta elección solo es posible ¿en quién? En Cristo. Es decir, si nosotros estamos en Cristo, somos elegidos. Si estamos fuera de Cristo, estamos ¿o qué? Condenados. Al revés de elegido. Entonces, ¿en quién fuimos elegidos? En Cristo Jesús. Y también es interesante que dice, ¿cuándo fuimos elegidos? Antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros no existíamos en carne. Cuando nosotros no nos conocíamos. El Señor Dios ya no nos conocía. Y según el texto, nos había elegido, pero no porque miró y vio algo bueno en nosotros, sino que vio en Cristo. Y todos los que se acercan a Cristo son elegidos por el Padre, porque somos aceptados en Cristo. Si tú prestar atención en esos 14 versículos, ¿cuánto va a enfatizar? Pablo enfatiza en Cristo. En Cristo. Podía leer con vosotros y creo que más de 10 veces Pablo está enfatizando que todas las bendiciones es a través, por medio de Cristo. Entonces fuimos elegidos desde la eternidad. No voy a hablar sobre la elección, entrar en ese punto, pero estamos seguros de que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Mira, tú no eres un fruto, resultado de un accidente. Quizás tus padres dijo, nos descuidamos y vino. No, tú eres fruto de un propósito de Dios. Escucha, tú eres fruto de un propósito de Dios. Dios te diseñó en la eternidad, en el pasado, en la eternidad. Es decir, antes que cualquier cosa fuera creada, porque el tiempo fue creado cuando Dios creó la primera cosa. Antes que el tiempo existía, tú y yo ya existíamos en el corazón de Dios. Dios ya me amaba en la eternidad. Oh, hermano, eso es fuerte demasiado. Entonces no pasa nada aquí que Dios no sepa. Estos no son para los elegidos, ¿vale? Y dice la segunda bendición, versículo 4, que estableció un propósito para sus elegidos. ¿Cuál fue el propósito? Antes de la fundación del mundo, hermano, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Mira, siempre que vamos a crear algo, los que nos motiva a crear algo, es el propósito que tenemos por detrás de la motivación de la creación. ¿Es eso? Entonces, lo que creó este micrófono, él pensó primero en el propósito de él. Entonces Dios, antes de crearnos, estableció un propósito. Voy a crear Pastor Daniel, que va a ser así, así, así. Y después creó con propósito. Tú
fuiste criado con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que tú tengas todos los bienes de esta tierra. No, para que fuésemos santos, sin mancha, para que podamos vivir una vida separada del pecado. ¿Está cumpliendo con el propósito de Él? ¿Cómo está viviendo tu vida? Si tú estás viviendo controlado por el pecado, no está cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha creado. Y si la cosa creada insiste en vivir fuera de sus propósitos, ¿cuál derecho que tiene su creador? Si este micrófono parar de funcionar, ¿qué vamos a hacer con él? Intentemos arreglarlo, porque vale un buen dinero. Pero si no quiere cumplir con su función, desechamos. Compramos otro. ¿Y por qué Dios no puede hacer así también? Entonces, para que fuésemos santos, para que fuésemos intachables, es decir, irreprensible, irreprochable, para que vivamos una vida ejemplar ante de los demás. Para eso Dios te ha creado y preparó buenas obras para que anduviésemos en ella, dijo Pablo en Efesios también. Entonces, tienes que entender que Dios tiene un propósito. Y ahora mire para la vida que estás viviendo y piense, ¿es el propósito de Dios que estás viviendo? ¿Tú desearías la vida que estás viviendo, la vida para tu hijo? Vamos adelante, tercera bendición. El versículo 5 dice que vamos a ver el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Propósito, para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos dice tanta cosa aquí, que quizás podríamos quedar todo el tiempo hablando sobre eso. Mira lo que está diciendo, mostrando la base de nuestra elección, de nuestra predestinación. ¿Cuál es la base de nuestra predestinación aquí, de nuestra elección? El amor de Dios, y en amor habiéndonos predestinado. Predestinar es elegir o decidir de antemano. La decisión de Dios o de Cristo de Dios fue con base en su amor. No es porque Él tenía alguna deuda con nosotros. No es que Él quedó constreñido por alguna cosa que podamos hacer por Él, solamente por amor. Pero también nos dice el propósito de nuestra predestinación. Dice, para que seamos adoptados hijos suyos. ¿Qué es adoptado? ¿Por qué adoptado? Porque hemos perdido nuestra filiación de Dios con el pecado. Entonces, Dios a través de Cristo nos adoptó como sus hijos. Y Cristo, nuestro hermano mayor. Estamos en Cristo, fuimos adoptados. También nos dice el medio por el cual fuimos adoptados. Por medio, el versículo, por medio de Jesús, adoptado para ser hijo suyo, por medio de Jesús. Y Jesús está en todos los versículos. Segundo el puro afecto. Aquí está la motivación por el cual nos escogió, nos predestinó, el puro afecto de su voluntad. Es decir, no hubo nadie que le obligase, que le se sintiese deudor, sino el puro afecto de su voluntad. Ahora, bueno, no podemos detallar mucho, porque tenemos que seguir adelante. Estas fueron las bendiciones que Dios nos dio. El versículo 7 al 12 habla de las bendiciones que hemos recibido por parte del Dios Hijo. Mira lo que dice el versículo 7. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La alabanza que fue cantada aquí
es maravillosa porque es Biblia. Y las canciones hay que tener contenido bíblico. Por eso que los músicos deben ser teólogos, los ministros deben ser teólogos, es decir, conocer de Dios, porque hay que conocer lo que canta, lo que está alabando. Entonces, está diciendo sobre las bendiciones que hemos recibido de parte del Dios Hijo. Primero, nos redimió de nuestros pecados. ¿Qué es redimir? Rescatar o liberar a alguien a través de un pago. A través de un pago nos rescató. Cuando alguien hace alguna cosa mala y después llega para delante de la ley y paga un valor para rescatar, para no tener que pagar de otra manera. Entonces es liberado. Cristo pagó, nos rescató de la maldición del pecado. Dice también que nos perdonó, que significa cancelar la deuda. Nos perdonó de nuestros pecados. Y hizo a través de su sangre derramada en la cruz. Y la base, la motivación, vuelve a decir, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es tan abundante que siempre sobrepasa, siempre supera el poder del pecado. La gracia no es libertad para pecar, pero es la mano extendida al pecador caído. La gracia extiende la mano al pecador, y si el pecador se arrepiente, ella nos toma y nos levanta. No importa la situación, la circunstancia. Esta es la gracia de Cristo. La segunda bendición. Entonces, la primera, hemos visto que nos redimió de nuestros pecados. La segunda, nos hizo sabios, inteligentes, nos capacitó a entender las cosas espirituales, o sea, los misterios escondidos desde la eternidad. Dice el versículo siguiente, 9 y 10. Ele nos rescatou, nos perdonou e disse, dando-nos a conhecer o mistério de sua voluntad. ¿Qué es el ministerio de su mistério? Aquí los teólogos dan varias posibilidades. ¿Cuál es el misterio escondido que fue revelado? Cristo. La Biblia dice que Él es el misterio escondido, el Cordero muerto desde la eternidad. Entonces, puede se referir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. También la iglesia, que es el misterio que estaba escondido en Cristo y que fue revelado en Cristo. También el verdadero sentido de la vida, porque en Cristo nosotros llegamos a conocer el verdadero propósito de la vida, lo que realmente significa la vida. Ahora nos dice Pablo, dándonos a conocer. No fue un esfuerzo nuestro, una investigación nuestra que llegamos a concluir, a conocer este misterio, sino que el misterio se revela a nosotros. Dios quita la cortina y se revela hacia sus elegidos. Entonces, nadie puede conocer a Dios si Él no se revela. No es eso, no es eso. Porque así dice Jesús. Algo semejante dijo, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. O nadie conoce al Hijo, sino al Padre. O sino a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, conocer a Dios es, Él se revela a nosotros. Así que la tercera, y nosotros vamos caminando para el final. Mira, la tercera bendición, el versículo 11 y 12, descubra ahí cuál es la bendición. En Él aquí, ¿quién es Él? En Cristo, en Él tuvimos herencia.
tuvimos herencia. ¿Qué herencia es esa? Si quieres saber un poquito más sobre esa herencia, es solo leer la primera carta de Pedro, el capítulo 1, que nos muestra cómo es esta herencia, y dice que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero ¿qué herencia será que es esa, hermano? Dice que incontaminada, incorruptible, inmarcesible, y está reservada en los cielos para nosotros. Yo me quedé pensando que ¿qué herencia sería esa? Porque en el cielo todo lo que Dios creó, nadie lo tocó, nunca tuvo peligro de perder, siempre estuvo allá. Y siempre ha sido nuestra. Y sabemos que esas cosas pertenecen al mundo de Dios, al mundo espiritual, el mundo eterno, por tanto son incorruptibles, incontaminables, inmarcesibles. Entonces no creo que Pablo esté hablando sobre eso, pero hay algo que nosotros luchamos para que no sea inmarcesible, para que no sea incontaminado, intachable, inmarcesible, incorruptible. ¿Cuál es? La fe. Yo pienso que es nuestro cuerpo, porque la Biblia promete que vamos a recibir un cuerpo glorificado, y este cuerpo glorificado será incorruptible, incontaminado, inmarcesible. Si no es eso, encaja dentro de eso, porque vamos a recibir un cuerpo glorificado, y Cristo vino a rescatar esta condición que el hombre perdió. Esta es, hermano, puede ser que haya otro. Quizás vosotros leyendo esos textos, estudiando, leyendo comentarios bíblicos, puede encontrar una otra explicación, pero una posible explicación sea esa: que esta herencia es nuestra glorificación. Y presta atención a esta afirmación que estoy haciendo, porque al final creo que voy a convencerte un poquito más, o el Espíritu Santo va a convencerte. Esta herencia es nuestra salvación, nuestra glorificación. La salvación comienza en Cristo y termina en Cristo. Comienza en Cristo con la justificación y termina con la glorificación. Entonces, el propósito de la herencia también nos deja muy claro. Digo, tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Han prestado atención cuántas veces está enfatizando según su voluntad, según el beneplácito de su amor, según las riquezas de su gracia, según las riquezas del designio de su voluntad. Pero dice, segundo también conforme el propósito del que hace todas las cosas. El propósito no es nuestro, es de Él. El propósito de transformar a la imagen de su Hijo no es tuya, es de Él. Por eso que la Biblia dice en Efesios, Pablo también dijo, aquel que comenzó la buena obra es poderoso para terminar hasta la revelación de su Hijo. El propósito es de Él. Hermanos, Dios no es como nosotros, que comenzamos un propósito y desistimos por la mitad. Dios no es ese tipo de ser que está condicionado a alguna circunstancia favorable. Lo que Dios estableció como propósito, Él mismo dijo, nadie puede estorbar. Ahora, mira las bendiciones de la parte del Dios Hijo. El versículo 13 y 14. Vemos aquí la Trinidad trabajando. El Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Dice el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la bendición es que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está hablando a los efesios, a los creyentes. Nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es sellar con el Espíritu Santo de la promesa? Está hablando que cuando Cristo nos rescató, Él nos selló, puso en nosotros su marca. Porque sello no es marca de propiedad.
Por eso que los productos traen sello, propiedad. Entonces, quien tiene el Espíritu Santo tiene la marca, el sello de propiedad. Nadie puede tocar porque hay un dueño. Por eso que la Biblia, por eso que a veces escuchamos algunos testimonios de macumbeiro, hechicero, que a veces quiere hacer alguna cosa con los cuerpos de los creyentes, y cuando van a tocar, Satanás tiene que presentar, intervenir y decir: no toca nesse, porque ese no nos pertenece, tiene una marca de propiedad. Oh, aleluya, oh, aleluya. Si tú haces parte de la iglesia de Cristo, tú tienes la marca de la propiedad. Propiedad exclusiva de Dios. Los demonios pueden intentarte, pero cuando se acercan, ve la marca de la sangre de Cristo, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, y tiene que volver. Ahora, entonces nos selló con el Espíritu Santo la promesa. El Espíritu Santo vino y nos injertó en el cuerpo de Cristo. Adirson, propiedad de Jesús. Márcia, propiedad. Nelson, propiedad. Pastor Alex, propiedad de Jesús. Y Satanás, hermano, sabe que conoce todos los que son de Dios, ¿no son? Con ese no puedo meterme, con ese puedo. Está aquí en la iglesia, pero este viene en la iglesia, pero eso puedo meterme. Tú tienes la marca, hermano. Ahora, mira, ¿cuál es el propósito de esta marca acá? Nos dice el versículo 14. Explica, si alguien tiene duda, de qué está hablando de esta marca. Está diciendo que la marca es o qué? Que es las arras de nuestra herencia. Presta atención a la palabra herencia. Hasta la redención de nuestra posesión adquirida. Entonces, mira, esta herencia que es el Espíritu Santo, Pablo está diciendo, es las arras. Es decir, la garantía. ¿La garantía de qué? De que vamos a llegar hasta la glorificación. Es una garantía. Es las arras. Está diciendo que, mira lo que dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Ele dijo así: por lo cual asimismo padezco este sufrimiento. Y dijo así: pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro, no tengo duda, que Él es poderoso para guardar mi depósito, mi herencia, hasta aquel día. ¿Qué día es este? Hasta la glorificación. Dios ya comenzó a obrar la obra de la glorificación, de la transformación de nuestro cuerpo. Y Pablo dijo que somos transformados de gloria en gloria. Vamos caminando a la perfección como es su Hijo, hasta que vamos a recibir un cuerpo semejante al suyo. Esta es la promesa, esta es la herencia. Por lo cual asimismo padezco, estoy seguro que Él es poderoso para guardar hasta el día de su venida, el depósito para aquel día. Entonces, estas arras es la garantía de que Él va a cumplir su promesa. Ahora, solo recapitulamos y terminamos. Dice, Pablo dijo a los Efesios 4:30 que no debemos entristecer al Espíritu de Dios, en el cual estamos sellados. Y dice, ¿para cuándo? Para el día de la redención. ¿Qué es redención? La glorificación del cuerpo. El Espíritu Santo, fuimos sellados con Él. No debemos entristecerlo, porque es
es la marca, es la marca, es la garantía de que vamos a ser glorificados, un cuerpo semejante a Él. Es interesante también que el versículo 13 que hemos leído, Él nos muestra cuándo que nos selló. Eso tiene que prestar atención. Vuelvo al versículo 13. Los intérpretes de la Biblia, mira, está diciendo que nos selló, que nos puso una marca, pero también nos muestra, primero, versículo siguiente, no, versículo 13, ¿no? Versículo 13. Dice, y Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Está mostrando cuándo es que recibimos este sello. Si tú no has pasado por esas primeras, por lo que está diciendo este versículo anteriormente, na parte primera del versículo, es porque no recibió el sello. Él nos dice cuándo es que recibimos el sello. Dice que cuando nosotros oímos la palabra de, ¿qué es la palabra de verdad? El verdadero evangelio de Jesucristo. No es cualquier evangelio ahí, es el evangelio de verdad. Si tú has oído el evangelio de verdad, y dice así, que este evangelio es ¿qué? Es vuestra salvación. Sin evangelio no hay salvación. Evangelio es sinónimo de Cristo, obra, Cristo, Cristo en la cruz, como dijo Pablo, ¿no? Pero también dice otra cosa. Primero escuchamos el verdadero evangelio, después ¿o qué? Dice, y habiendo creído en el evangelio. No basta só haber oído el verdadero evangelio, tiene que haber creído en el evangelio. Cuando tú escuchaste el verdadero evangelio y creíste en el evangelio, entonces tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Versículo 14, a parte final, y nos muestra el propósito otra vez. Para alabanza de su gloria. Piensa un minuto sobre esa declaración de Pablo. Hay 3 veces en 14 versículos que ele dice, para alabanza de su gracia, para alabanza de su gloria. Es decir, que todas las cosas que Dios hace es para la alabanza de su gloria. Todo lo que recibimos es para la alabanza de su gloria. La gloria pertenece a Él. Hermano, Dios comparte muchas cosas con nosotros. Muchas cosas. Hasta atributos suyos. Pero hay una cosa que Él no comparte con nadie. Él dijo a través del profeta Isaías, no doy mi gloria a nadie, ni mi loor a imagen de escultura. La gloria es exclusiva de Él. No hay otra cosa que Dios tenga más celo que por su gloria. Quien intentar robar su gloria tendrá serios problemas, porque Él dijo, no doy mi gloria a nadie. Entonces cuidemos cuando contamos, que a veces hay predicadores, algunos que llegan acá, que nosotros acabamos glorificando a Él, no dejamos de glorificar a Dios, porque Ele hace tantas cosas tan maravillosas, que decimos, gloria a tu nombre. Estos días escuché a uno que foi expulsar um demônio e expulsava em nome de Jesus. Sale, o demônio não salia. Então ele digo, em meu nome, então sale. E o demônio salió. É assim. Aberrações, essas igrejas estão llenas. Pero será que escuchar o verdadeiro evangelho, conforme estamos falando esta manhã? La conclusão. Este texto nosotros podemos concluir por lo menos 4 cosas. Primero, que no necesitamos de más bendiciones, sino más entendimiento para comprender lo cuánto somos bendecidos. Necesitamos de visión espiritual para conocer lo que Dios ya hizo por nosotros, lo cuánto somos ricos en Dios. Pero también que nuestra salvación no es fruto del acaso, de casualidad, sino que ha sido planificada desde la eternidad. Nuestra salvación, está hablando aquí del plan de nuestra salvación.
Cristo, la crucifixión de Cristo, la entrega de Cristo, el sacrificio de Cristo fue determinado en la eternidad. Tercero, que Dios no fue constreñido a salvarnos, sino que lo hizo por las riquezas de su gracia, según su beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Según su buen placer, su propia voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo el designio de su voluntad. Y por último, que le hizo todo para su gloria. Póngate en pie.